siendo videograbada. Entonces, nuevamente vamos a dar inicio. Disculpen Buenas tardes, tengan todos ustedes. Las personas que integran este Consejo Municipal Electoral de San Miguel de Allende, Guanajuato, siendo las 14:25, damos inicio a la sesión ordinaria del día 29 de abril de 2021. Para este efecto, previo a proceder con el primer punto del orden del día, le pido por favor, señor secretario, explique brevemente la dinámica para el desarrollo de esta sesión virtual a distancia. Adelante, señor secretario. Con gusto, señora presidenta. La dinámica será la siguiente. Número 1, los micrófonos deberán estar desactivados mediante el botón disponible en esta herramienta Zoom. Número 2, podrán activar el micrófono una vez que se les conceda el uso de la voz y desactivarlo al concluir su intervención. Número 3, como anfitrión, podré activar o desactivar los micrófonos en caso de resultar necesario. Número 4, durante el desarrollo de la sesión, deberemos mantener la cámara de video activa. Número 5, se puede solicitar el uso de la palabra utilizando el módulo de participantes que tiene esta herramienta Zoom, preferentemente antes de que concluya la intervención en turno. Número 6, las votaciones serán nominativas, es decir, solicitaremos el sentido de su voto a la consejera o consejero presidente y a los 2 consejeros propietarios electorales integrantes de este consejo. Número 7, durante la sesión se sugiere que tengamos habilitado el correo electrónico para recibir una nueva liga de acceso en el supuesto de que se pierda la conexión en turno. Y número 8, finalmente, de presentarse algún inconveniente técnico, podremos comunicarnos con el personal de apoyo técnico cuyos datos de contacto se compartieron en el correo electrónico remitido el pasado martes. Gracias, señor secretario. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la dinámica de la sesión? Ok, al no haber dudas ni inconvenientes, señor secretario, le pido por favor proceda con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera electoral presidenta de este consejo, Patricia Cabrera Mora. Presente. Consejero electoral propietario número 1, integrante de este consejo, Ramón Alejandro López Marcos. Presente. Consejera electoral propietaria número 2, integrante de este consejo, Madeleine Molina Taylor. Presente. Secretario de este consejo, el de la voz, presente. Representantes de partidos políticos, Partido Acción Nacional. Presente. Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. Presente. Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas. Fuerza por México. Presente. Consejera presidenta, hago constar que existe quórum legal para la celebración de esta sesión. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El segundo punto es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, del cual procedo a dar lectura. Número 1, lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Número 2, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Número 3, lectura y aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de sesiones ordinaria del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 15 y 25 de abril del 2021. Número 4, informe de la Secretaría sobre correspondencia recibida. Número 5, informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. Número 6, presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales. Número 7, presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación de enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega y o recepción. Número 8,
presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores asistentes electorales locales, y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas e instalar el día de la elección. Número 9. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Número 10. Asuntos generales. Y por último, número 11. Clausura de la sesión. Gracias, señor secretario. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día. Si alguien desea hacer alguna intervención o comentario, por favor levante su mano a efecto de listar sus intervenciones. Cheque pantalla, por favor, señor secretario. ¿Tenemos intervenciones? Ninguna, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Al no haber comentarios, someta a votación el orden del día, señor secretario. Un gusto. Consejeros electorales, se somete a la votación el orden del día. Por favor, consejera presidenta Patricia Cabrera Mora, ¿está a favor de la aprobación del orden del día? A favor. Consejero electoral propietario número 1, ¿está a favor de la aprobación del orden del día? A favor. Consejera electoral propietaria número 2, ¿está a favor del orden del día? A favor. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 14:31. Gracias, señor secretario. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Por si alguien desea agendar alguno, sírvase a hacer favor de manifestarlo a efecto de enlistar su intervención. Cheque pantalla, por favor, señor secretario. No existe ninguna, licenciada. Gracias, señor secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El tercer punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso de los proyectos de las actas de sesión ordinaria del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 15 y 25 de abril del 2021. Y en virtud de que estos documentos, así como los anexos correspondientes de los puntos 5 al 9, se remitieron junto con la convocatoria, solicito respetuosamente se me exima de su lectura. Señores consejeros, está a consideración la solicitud del señor secretario para efecto de eximir de la lectura los documentos enlistados. Bueno, al no haber intervenciones, se somete a votación la solicitud del secretario. Señor consejero Ramón Alejandro, emita su A favor. votación. A favor, señora presidenta. Gracias. Consejera Madeline Molina. A favor. Gracias, consejera. Al no haber comentarios, por favor, señor secretario, proceda a someter a votación las actas de mérito. Con gusto, señora presidenta. Consejeros electorales, se somete a la votación de estos proyectos de acta. Por favor, emitan su voto para hacer constar esto. Consejera presidenta, sírvase a emitir su voto respecto de la aprobación de eximir la lectura de estas actas ya mencionadas. A favor. Consejero electoral propietario número 1, sírvase a emitir su voto respecto de la aprobación de eximir la lectura de las actas ya mencionadas. A favor. Consejera electoral propietaria número 2, sirva a emitir su voto respecto a la aprobación de eximir la lectura de las actas ya mencionadas. A favor. Gracias. Señora presidenta, me permito hacer constar que las actas de fecha 30 de marzo, 7, 15 y 25 de abril se aprobaron por unanimidad de votos, siendo las 14:34. Señor secretario, previo a aprobar las actas, someta a votación la aprobación de las actas, por favor. Sí, licenciada, fue lo que hice en Sí, este momento. bueno, fue ahorita lo que hizo el señor secretario fue eximir de la lectura.
someta a votación la aprobación de las actas. Ok. Muy bien. Consejeros electorales, se somete a votación el proyecto de acta para su aprobación de fechas 30 de marzo, 7, 15 y 25 de abril. Por favor, consejera presidenta, sirva a emitir su voto respecto de esta aprobación del acta ya mencionada. A favor. Consejero electoral propietario número 1, sirva a emitir su voto respecto de esta aprobación del acta ya mencionada. A favor por todos los proyectos. Consejera electoral propietaria número 2, sirva a emitir su voto respecto de la aprobación de estas actas ya mencionadas. A favor. Me permito hacer constar que estas actas de fechas 30 de marzo, 7, 15 y 25 de abril se aprobaron por unanimidad de votos, siendo las 14 horas con 36 minutos. Gracias, señor secretario. Se ordena a la Secretaría remitir las actas aprobadas a la Unidad de Transparencia de este instituto por conducto de la Dirección de Organización Electoral y hecho lo anterior se integren las originales al expediente de esta sesión. Adelante, señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias, señora presidenta. El cuarto punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, del cual procedo a dar cuenta. Con número de oficio INE diagonal GTO diagonal CD 02-CP diagonal 079 diagonal 2021, remitido por la licenciada Sánchez Acosta María Gabriela, secretaria de vocal ejecutiva, el día 26 de abril del 2021 y suscrito por la licenciada Itzel Peralta Perkins, del segundo Consejo Distrital, en el cual se aprueban los siguientes acuerdos. A18, diagonal INE, diagonal GTO, diagonal CD02, diagonal 26-04-21, acuerdo del segundo Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral del Estado de Guanajuato, por el que se aprueban los ajustes al número y ubicación de casillas por causas supervenientes. Siguiente acuerdo, A21, diagonal INE, diagonal GTO, diagonal CD02, diagonal 26-04-21, acuerdo del segundo Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueban los mecanismos de recolección para el traslado de los paquetes electorales de la elección federal y las elecciones locales, y se designa al funcionariado electoral responsable de su operación. Siguiente acuerdo, A22, diagonal INE, diagonal GTO, diagonal CD02, diagonal 26-04-21, acuerdo del segundo Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se crea e integra la comisión para llevar a cabo la entrega de intercambio de paquetes y documentación electoral entre el INE y el IEC para el proceso electoral 2020-2021. Siguiente acuerdo, A23, diagonal INE, diagonal GTO, diagonal CD02, diagonal 26-04-21, acuerdo del segundo Consejo Distrital del Instituto Nacional del Estado de Guanajuato, por el que se aprueba al personal que fungirá como enlace de comunicación y responsable de traslado para el intercambio de paquetes y documentos electorales recibidos en un órgano electoral distinto al competente en la etapa de resultados y de declaración de validez del proceso electoral 2020-2021. 6 diagonal distrital del Instituto Nacional Electoral de Guanajuato, por el que se aprueba la integración de una nueva mesa directiva de casilla única. Vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Siguiente, con número de oficio INE diagonal GTO diagonal CD02-CP diagonal 082 diagonal 2021, remitido por la licenciada Sánchez Acosta María Gabriela, secretaria de la vocal ejecutiva, el día 26 de abril del 2021 y suscrito por la licenciada Itzel Peralta Perkins, del segundo Consejo Distrital,
en el cual se nos hace la invitación para presenciar el desarrollo de los simulacros de sistemas de información sobre el desarrollo de la jornada electoral, programa de resultados electorales preliminares y conteo rápido y la aplicación móvil del sistema de seguimiento a paquetes electorales. Vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Siguiente, se recibió con número de acuerdo CGIEC, diagonal 161, diagonal 2021, remitido por la licenciada Ana Lidia Monreal Méndez, de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, el día 28 de abril del 2021, acuerdo mediante el cual se instruye a los consejeros municipales electorales que así lo requieran, la emisión de una nueva convocatoria para el reclutamiento y selección de supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales durante el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Se recibió con número de acuerdo CGIEC, diagonal 165, diagonal 2021, remitido por la licenciada Ana Lidia Monreal Méndez, de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, el día 28 de abril del 2021, acuerdo mediante el cual se modifica el acuerdo CGIEC, diagonal 130, diagonal 2021, mediante el cual se determinó el monto de financiamiento público a que tiene derecho las candidaturas independientes registradas en la elección de los ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo remita el escrito de cuenta al expediente respectivo. Se recibió con número de acuerdo CGIEC, diagonal 166, diagonal 2021, remitido por la licenciada Ana Lidia Monreal Méndez, de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, el día 28 de abril del 2021, acuerdo mediante el cual se modifica el diverso acuerdo CGIEC, diagonal 131, diagonal 2021, mediante el cual se determinaron los límites de financiamiento privado para el gasto de campaña de candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Adelante. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Gracias. Al no haber intervenciones, se tiene por hechas las comunicaciones y se ordena a la Secretaría archivar los oficios de cuenta a los expedientes respectivos. Señora presidenta, hago constar que se encuentran representantes de los partidos políticos que aún no han tomado protesta. Gracias, señor secretario. En razón de que se encuentran presentes el ciudadano Luis Antonio Herrera Ramírez, representante suplente del partido Fuerza por México, procedemos a tomarle la protesta de ley. Ciudadano Luis Antonio Herrera Ramírez, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado y las leyes que de ella emanen, y en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. ¿Protesta, señor ciudadano? Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Guanajuato lo demande. Gracias. Continúe, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El quinto punto del orden del día es el informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral, en virtud de que este documento se remitió este documento junto con la convocatoria. Sí, continúe, señor secretario. Solicito respetuosamente se me exima de su lectura.
Señores consejeros, está a votación la solicitud del secretario para que se le exima de la lectura. Por favor, consejero Ramón Alejandro López, ¿cuál es su votación en relación a la a eximir de la lectura? A favor. Gracias. Consejera Madeline Molina, A favor. gracias. Toda vez que se votó a favor de eximir de la lectura del señor secretario, continúe, señor secretario, con el siguiente punto. Proceda a someter a votación el informe de actividades. Ok. Consejeros electorales, se somete a votación el informe de actividades que ya fue remitido a los integrantes de este consejo junto con su convocatoria. Consejera presidenta, sirva a emitir su voto. A favor. Consejero electoral propietario número 1, sírvase a emitir su voto. A favor. Consejera electoral propietaria número 2, sírvase a emitir su voto. A favor. Me permito hacer constar que este informe se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 14:46. Gracias, señor secretario. Se ordena a la Secretaría de remitir el informe de actividades a la unidad de transparencia de este instituto por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Hecho lo anterior, se integre los órganos, los originales al expediente respectivo. Continúe. Siguiente punto, señor secretario. ¿Tenemos agendadas algún asunto general? Ninguno, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto del orden del día. Con gusto. El 6º punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales, y en virtud de que este documento se remitió junto con la convocatoria, solicito respetuosamente se me exima de su lectura. Está a consideración la solicitud del secretario, señores consejeros. Señor consejero Ramón Alejandro. A favor de que se le exima de la lectura. Gracias. Consejera Madeline Molina. A favor. Gracias. Una vez aprobada que se le exima de la lectura, proceda, señor secretario, para a la aprobación de la solicitud. Con gusto. Consejeros electorales, se somete a la votación la aprobación del proyecto del acuerdo CMAL/007/2021. Por favor, consejera presidenta, sírvase a emitir su voto. A favor. Consejero electoral propietario número 1, sírvase a emitir su voto. A favor. Consejera electoral propietaria número 2, sírvase a emitir su voto. A favor. Señor secretario, háganos saber el sentido de la votación, por favor. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito CMAL/007/2021 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 14:48. Gracias, señor secretario. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir una copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del mismo instituto. Adelante, señor secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias, señora presidenta. El 7º punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente. De igual forma, se les hace de su conocimiento que las personas integrantes de dicha comisión serán las siguientes: Patricia Cabrera Mora, como enlace de comunicación; Zeus Enrique Salazar Sánchez, como enlace de comunicación; Ramón Alejandro López Marcos, como responsable de traslado; Madeline Molina Taylor, como responsable de traslado; y Berta Elena González Amaniego, como responsable de traslado. Gracias, señor secretario.
Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría, por si alguien desea hacer algún comentario o intervención. Revise pantalla, señor secretario, si hay alguna intervención. Ninguna, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Está a consideración de los que integramos este consejo el proyecto de acuerdo aprobado en la Secretaría. Entonces, señor secretario, al no haber comentarios, proceda con la votación sobre este acuerdo. Consejeros electorales, se somete a votación la aprobación del acuerdo CMAL diagonal 008 diagonal 2021. Por favor, consejera presidenta, sírvase a emitir su voto. A favor. Por favor, consejero electoral propietario número 1, sírvase a emitir su voto. A favor. Por favor, consejera electoral propietaria número 2, sírvase a emitir su voto. A favor. Gracias, señor secretario. Por favor, háganos saber el sentido de la votación. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito CMAL diagonal 008 diagonal 2021 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 14 horas con 51 minutos. Gracias, señor secretario. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del mismo instituto por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Al no haber más intervenciones, continúe, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El octavo punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso del proyecto de acuerdo, mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. Gracias, señor secretario. Esta consideración de quienes integramos este consejo, el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría, por si alguien desea hacer algún comentario o alguna observación. Cheque pantalla, por favor, señor secretario. No existe ninguna intervención, señora presidenta. Gracias. Al no haber comentarios, señor secretario, someta a votación la aprobación del acuerdo CMAL diagonal 009 diagonal 2021. Consejeros electorales, se somete a la votación la aprobación del acuerdo CMAL diagonal 009 diagonal 2021. Por favor, consejera presidenta, sírvase a emitir su voto. A favor. Por favor, consejero electoral propietario número 1, sírvase a emitir su voto. A favor. Por favor, consejera electoral propietaria número 2, sírvase a emitir su voto. A favor. Señor secretario, háganos saber el sentido de la votación. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito CMAL diagonal 009 diagonal 2021 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 14 horas con 53 minutos. Gracias, señor secretario. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del mismo instituto por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Al no haber más intervenciones, continúe, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día. Gracias, señora presidenta. El noveno punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría, por si alguien desea hacer algún comentario o observación. Por favor, señor secretario, revise pantalla a efecto de si hay alguna intervención. No hay ninguna intervención, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Al no haber comentarios, secretario, someta a votación la aprobación del acuerdo CMAL diagonal 010 diagonal 2021. Consejeros electorales, se somete a votación la aprobación del acuerdo CMAL diagonal 010 diagonal 2021. Consejera presidenta, sírvase a emitir su voto. A favor. Consejero electoral propietario número 1, sírvase a emitir su voto. A favor.
Consejera electoral propietaria número 2, sírvase a emitir su voto. A favor. Señor secretario, háganos de conocimiento el sentido de la votación. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito CMAL, diagonal 010, diagonal 2021, se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 14:55. Gracias, señor secretario. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del mismo instituto, por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Al no haber más intervenciones, continúe, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día. El 10º punto del orden del día es el relativo a los asuntos generales, del cual doy cuenta que no se agendó ningún asunto general. Gracias, señor secretario. Al no haber asuntos generales, se declara desierto este punto y se ordena a la Secretaría que continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto. El 10º primer punto es el relativo a la clausura de la sesión. Gracias, señor secretario. Siendo las 14:56 del día de la fecha de inicio, se da por clausurada esta sesión ordinaria, agradeciendo a quienes integramos este consejo su asistencia y participación. Muchas gracias. Buenas tardes.